Hola, yo soy Jennifer y les voy a explicar un poco sobre el sistema nervioso central y las vías de conducción. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo constituyen el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A su vez, el prosencéfalo se divide en dos, en el telencéfalo y en el diencéfalo. Y el romboencéfalo se divide en tres, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Las vías de conducción son dos. La primera es la vía sensitiva o sensorial. Esa es ascendente, centrípetas y nacen de la periferia. También proporcionan información a los centros superiores. La segunda vía es la motora. Esa es descendente, centrífuga y a partir de los centros efectores, que son los generadores de los impulsos motores para los músculos estriados. Las vías ascendentes se dividen en tres: el sistema anterolateral, el sistema lemniscal medial y el sistema espinocerebeloso. El sistema anterolateral es una unidad estructural y funcional que está constituida fundamentalmente por dos tractos espinotalámicos, el anterior y el lateral. La primera división del sistema anterolateral es la vía del contacto simple. Esta sensación táctil es conducida por el tracto espinotalámico anterior, situado en el cordón anterior de la médula espinal y constituido por neuronas cuyos cuerpos asientan en el asta posterior de la médula. Los receptores corresponden a estereoceptores para el tacto ligero y la presión. La primera neurona. La prolongación periférica de esta neurona proviene de los receptores y recorre las ramas de los nervios espinales hasta llegar a la raíz posterior de cada nervio. El cuerpo está en el ganglio sensitivo del nervio espinal, ubicado en las raíces posteriores. Desde allí, la prolongación central ingresa en la médula espinal y atraviesa el tracto posterolateral, llegando al asta posterior de la sustancia gris medular, para hacer sinapsis con la segunda neurona. Segunda neurona. El cuerpo celular y sus dendritas se localizan en el asta posterior de la médula espinal. Su axón cruza la línea medial por la comisura blanca anterior y se dirige al cordón anterior para introducirse en el tracto espinotalámico anterior contralateral o a su origen. La decusación de todos los axones se completa en el segmento medular inmediatamente superior al nivel de ingreso. Este tracto asciende por el tronco encefálico y se adosa al lemnisco medial por arriba del bulbo. Continúa ascendiendo junto al lemnisco medial y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, parte caudal. Allí hace sinapsis con la tercera neurona. Tercera neurona. Tiene sus dendritas y su cuerpo celular en el tálamo. Su axón llega a la corteza cerebral a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Alcanza en particular a la circunvolución poscentral. Allí hace sinapsis con neuronas de la corteza del área somatosensitiva primaria. La segunda división del sistema anterolateral es la vía de la sensibilidad termoanalgésica. La nocicepción y la termorrecepción son conducidas por el tracto espinotalámico lateral, ubicado en el cordón lateral de la médula espinal. Los receptores corresponden a exteroceptores para el dolor y la temperatura. Primera neurona. La prolongación periférica se dirige desde los receptores hasta llegar a la raíz posterior de cada nervio espinal. El cuerpo está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Desde allí, la prolongación central ingresa en la médula espinal y atraviesa el tracto posterolateral, llegando al asta posterior de la sustancia gris medular, para hacer sinapsis con la segunda neurona. Segunda neurona. Tiene sus dendritas y su cuerpo celular en el asta posterior, en las láminas espinales, primero, cuarto y quinto. Su axón se decusa por la comisura blanca anterior y pasa al cordón lateral para formar parte del tracto espinotalámico lateral. Este asciende juntamente con el tracto espinotalámico anterior hasta que este último se aleja para unirse al lemnisco medial. El tracto espinotalámico lateral asciende por el tronco encefálico como lemnisco espinal. Continúa ascendiendo por el pedúnculo cerebral junto al lemnisco medial y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, para encontrarse con la tercera neurona de la vía. Tercera neurona. Tiene sus dendritas y su cuerpo celular en el tálamo.
Su acción llega a la corteza cerebral por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Alcanzan la circunvolución postcentral, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. La tercera división del sistema anterolateral es el tracto espinoreticular y espinotectal. Las fibras espinorreticulares están entremezcladas con las de los tractos espinotalámicos. Estas fibras, al llegar a los niveles vulvar y pontino, se proyectan a los núcleos de la formación reticular. Las fibras del tracto espinotectal acompañan a los tractos espinotalámicos y a nivel mesencefálico se proyectan hacia el colículo superior y la sustancia gris periacueductal. El sistema lemniscal medial se divide en la vía del tacto epicrítico y de la sensibilidad profunda consciente. El tacto discriminativo y la propiocepción son transportados por medio del fascículo grácil y del cuneiforme. Primera neurona, proveniente del nervio espinal. Llega la prolongación periférica de la primera neurona a la raíz posterior. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central llega a la médula por la raíz posterior y gana el cordón posterior, por el cual asciende. Se forman dos fascículos que prácticamente ocupan todo el cordón posterior. El fascículo grácil, que está constituido por las fibras ascendentes largas provenientes de las raíces posteriores de los nervios espinales. Y el fascículo cuneiforme, que está constituido por fibras largas ascendentes, provenientes de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales y de los 6 primeros nervios torácicos. Segunda neurona. Tiene sus dendritas y su cuerpo celular en los núcleos grácil y cuneiforme. El núcleo grácil, núcleo medial de la columna dorsal del bulbo subyacente al tubérculo grácil, recibe al fascículo grácil que conduce el impulso sensitivo del miembro inferior y del tronco del mismo lado. El núcleo cuneiforme es el núcleo de la columna dorsal del bulbo raquídeo. Recibe fibras del fascículo cuneiforme que transportan la información sensitiva del miembro superior y del cuello del mismo lado. De estos dos núcleos, los axones de las segundas neuronas forman las fibras arcuatas internas, al dirigirse en sentido medial. Tercera neurona. El cuerpo de esta neurona se ubica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Su axón se dirige hacia la corteza cerebral, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Va en busca de las neuronas corticales de la circunvolución postcentral, área somosensitiva primaria. La última división de las vías ascendentes es el sistema espinocerebeloso, el cual se divide en dos. El primero es el tracto espinocerebeloso anterior. Sus receptores son profundos. La primera neurona. La prolongación periférica transcurre por la raíz posterior del nervio espinal. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central llega a la médula por la raíz posterior y penetra en el asta posterior, hasta las láminas espinales 5, 6 y 7. Segunda neurona. Su cuerpo se encuentra en la base del asta posterior, desde los niveles coxígeos hasta el primero lumbar, y su axón cruza la línea media y atraviesa la comisura blanca anterior, y llegado al cordón lateral del lado opuesto, asciende formando el tracto espinocerebeloso anterior, situado en el cordón lateral de la médula, hacia su periferia. En la protuberancia cambia de dirección, se dirige hacia atrás a lo largo del pedúnculo cerebeloso superior y cruza nuevamente la línea media. Termina en la capa granulosa de la corteza del vérnice cerebeloso. Y el segundo es el tracto espinocerebeloso posterior. La primera neurona. La prolongación periférica llega a través de la raíz posterior del nervio espinal. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central penetra en la médula y se dirige al asta posterior, hasta el núcleo torácico posterior. Segunda neurona. Su cuerpo se encuentra en el núcleo torácico posterior, desde el tercer nivel lumbar hacia arriba. Su axón se dirige hacia atrás para ubicarse en el cordón lateral y formar el tracto espinocerebeloso posterior. Este tracto asciende homolateralmente hasta el bulbo, luego se curva en sentido lateral y constituye el cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior, por el cual llega a la corteza paleoncerebelosa.
Las vías descendentes se dividen en dos, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Las vías piramidales son vías simples con dos neuronas. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral y la segunda neurona se encuentra en las astas anteriores de la médula y en los núcleos motores somáticos de los nervios craneales. La división de las vías piramidales son los tractos corticoespinales. La primera neurona. Los axones de las neuronas motoras superiores, extendidos en abanico en su origen, convergen abajo y medialmente formando la corona radiada. Segunda neurona. El cuerpo celular está en el asta anterior de la médula. Se trata de la motoneurona alfa. Sus dendritas reciben el contacto de los axones de la primera neurona. Su axón se introduce en la raíz anterior y luego en el nervio espinal, que lo conduce al músculo correspondiente. Las vías extrapiramidales son vías complejas que participan en la producción de movimientos semivoluntarios, también en la regulación del tono muscular. La primera división de las vías extrapiramidales es el tracto rubroespinal. La primera neurona. Las fibras emanadas del núcleo rojo pasan al lado opuesto por la decusación tegmental ventral y descienden primero por el tronco encefálico y luego por la médula espinal, formando el tracto rubroespinal. Segunda neurona. En el área 9 de la sustancia gris medular, en el asta anterior, se encuentra el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector. La segunda división de las vías extrapiramidales es el tracto tectoespinal. Primera neurona. El cuerpo de esta neurona se encuentra en el colículo superior. Sus axones se cruzan formando la decusación tegmental dorsal y desciende por el tronco encefálico, pasando a la médula espinal como tracto tectoespinal. Segunda neurona. En el asta anterior se encuentran el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector. La tercera división de las vías extrapiramidales es el tracto pontoreticuloespinal. Primera neurona. El cuerpo de esta neurona se encuentra en la formación reticular de la protuberancia. Sus axones descienden sin cruzarse, pasando a la médula espinal como tracto pontoreticuloespinal. Segunda neurona. En el asta anterior se encuentra el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un músculo estriado. La cuarta división es el tracto bulboreticuloespinal. La primera neurona. El cuerpo de esta neurona se encuentra en la formación reticular del bulbo. Sus axones descienden sin cruzarse, pasando a la médula espinal como tracto bulboreticuloespinal. Segunda neurona. Como en los anteriores tractos, en el asta anterior se encuentra el cuerpo de las motoneuronas alfa y gamma. El axón sale de la médula por la raíz anterior del nervio espinal y desde allí se dirige a un efector. La siguiente división es el tracto vestibuloespinal. Los núcleos vestibulares reciben fibras que provienen del núcleo fastigio del cerebelo. De los núcleos vestibulares se origina el tracto vestibuloespinal, situado en el cordón anterior de la médula. Sus fibras cruzan por la comisura blanca anterior y alcanzan el asta anterior del otro lado. La última división son las fibras olivoespinales. El núcleo olivar inferior del bulbo origina el tracto olivoespinal. Sus fibras se decusan en el bulbo, se ubica en el cordón lateral de la médula y alcanza el asta anterior contralateral para hacer sinapsis con las motoneuronas gamma.